Gracias por acompañarnos en Cuentos de Viva Voz. Hoy vamos a hablar de una escritora mexicana que concibió unos libros imperdibles, unos libros que seguramente quedarán eternizados en el universo lector. Inés Arredondo, miembro de la generación de medio siglo, del grupo de la Casa del Lago, de la Revista Mexicana de Literatura. Inés Arredondo, una escritora que trató muchísimos temas en 3 libros de cuentos. De estos 3 libros, La Señal, Río Subterráneo y Los Espejos, la editorial Océano, en su colección de Hotel de las Letras, trae para ustedes Estío y otros cuentos de Inés Arredondo. ¿Cuál es el común denominador de este libro y por qué le sugiero que no se lo pierda? Lo femenino. El deseo, el erotismo, la inocencia, la violencia, el incesto, son temas que están compilados en más de 15 relatos que recorren 30 y pico de años de creación de Inés Arredondo. Ella decía que a ella la inspiración le llegaba por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le escupía, pero como es paloma, no tenía saliva y escupía de vez en cuando y ella tenía que esperar la señal. También comentaba que en sus cuentos, más allá de los espacios, de los personajes, de sus tiempos, ella quería dejar una grieta para que el lector reconstruyera después otros significados. Por eso, el día de hoy vamos a compartirles Lo que no se comprende, que en los borradores de Inés Arredondo aparecía con el título Aquello. Y es un cuento que estoy segura que usted que me escucha y usted, lector, tendrá que ir después a su libro y descubrir en este Estío y otros cuentos qué se esconde detrás de lo que no se comprende. Las mañanas eran aburridas hasta que llegaba la hora del desayuno, pero había que mantener el vestido blanco y el moño azul enhiesto en lo alto de la cabeza porque después iría a la escuela a hacer palotes y laberintos que solo ella sabía descifrar, a cantar y a jugar con sus amiguitas, pero mientras solo le quedaba humear por toda la casa hasta que llegara la hora del desayuno. Todo empezó mal cuando les dio por sacarlo al final del corredor, cuando el sol estaba todavía bajo y no tan fuerte. La cuca lo dejaba allí y se iba a barrer o a sacudir, y ella se acercaba lentamente, se sentaba en el piso frío a contemplarlo. Tocarlo nunca. A veces se distraía viendo los pájaros pasar o dibujaba en el piso con los dedos, pero después regresaba a contemplarlo. De él solo sabía que dormía en el cuarto contiguo con la cuca y le hubiera gustado preguntar, pero no sabía cómo nombrarlo. Una vez salió, se sentó en el piso a observarlo y su madre la vio. Furiosa vino hasta donde estaba ella, parecía que iba a golpearla, pero cerró los puños y la madre golpeaba en su frente mientras gritaba: ¡No lo mires así! Y entonces el padre vino por la madre y la cuca sonriendo vino por aquello y ella se quedó indignada y ¿por qué? ¿Qué hice? Desde donde estaba podía ver y ser vista. Recorrió todo el jardín una y otra vez. Cruzó el patio de los gansos. Cuando ya estaba cerca de las trojes, miró hacia la casa. Se escuchaban los gritos de Cuca, pero no la llamaba a ella, llamaba a Paula o a Manuel. La niña empujó la puerta con toda la fuerza de su cuerpo y cruzó al patio. Este patio no le gustaba, siempre estaba solo. Y se acercó a la desgranadora. Con las 2 manos presionó sobre el mecanismo, pero necesitaba más peso para echarla a andar. Pensó que alguien la iba a regañar, pero no había nadie. Allí le gustaba estar cuando era tiempo de cosecha,
Los hombres iban y venían con los sacos enormes de granos. En el piso habían granos de frijol y de maíz. Y Chullón le daba la manivela. Pero ahora todo estaba en silencio y habría que esperar hasta la siguiente cosecha. Salió. Saltó en un pie. Hizo ruido. Pero tenía ese dolor en el pecho. Le era difícil respirar. Abrió ventanitas y encontró una ventanita abierta y se introdujo en un cuartito que estaba lleno hasta la mitad de granos. Al principio fue divertido. Hizo montañitas, carreteras, una zanja y se hundió hasta el pecho. Pero luego ya no fue tan divertido porque no podía liberarse de aquel agujero atroz. Con la cara rayada por las lágrimas, sucia, se acurrucó. Afuera se escuchó de pronto el pito de la fábrica. Ella varias veces había acompañado en un coche a su papá a la fábrica y a las 12 los obreros, los padres, regresaban a almorzar y los hijos salían de la escuela, pero ella estaba sola, hambrienta y sola. Y al cabo de mucho rato, escuchó afuera las voces: ¡Teresa! ¡Mayita! Pero ella no podía contestar. La puerta sonó con un golpe seco y la figura alta y enorme, oscura de su papá se perfiló en la puerta. Los granos de maíz corrieron hacia el exterior. El padre batallaba para no caerse, cruzando entre los granos, la tomó entre sus brazos y ella se hundió en el abrazo del padre. Él la balanceó. Hijita, tu mamá espera a otro niño y está enferma, debes portarte bien, nos preocupaste a todos. Pero no, ella sabía que no, nadie la había buscado, solo su papá. Pero ella no dijo nada. Cuando llegaron al cuarto de la madre estaba sentada como una torre derrumbada, tan fuerte y hermosa que no podía creer la niña que su madre estuviera enferma. Alguna vez le habían dicho que se había ido a curar a los Estados Unidos, pero la niña nunca le creyó y tampoco le importó. Era muy extraño porque sus padres se parecían tanto físicamente y a la vez eran tan diferentes entre sí que ella se sentía entre los dos como un estorbo, pero esto era algo vago y tenía hambre y tenía sed. El padre, entre divertido y agotado, contó lo que había pasado y le dijo: dale un beso a tu mamá, dile que te vas a portar bien. Y ella lo hizo, pero de una manera mecánica. Y la madre le dio un beso frío. Después se le hizo más difícil a la niña verlo allá al final del corredor porque la madre siempre estaba al acecho. Ella hacía como que llegaba a la pajarera, jugaba con los pájaros para verlo allá al fondo del corredor, pero no podía mirarlo mucho rato, era algo gelatinoso, no lo soportaba. Se hizo peor con el paso de los días. Sabía que él seguía estando allí, cerca del cuarto de su mamá, con la cuca. Una noche pensó tanto en eso que se sintió enferma. Tenía vómito, diarrea, no había comido guayabas verdes ni tampoco había comido mangos, pero se sentía tan mal como su papá podía tener allí tan cerca esa cosa malsana que la hacía descomponerse. Y por fin nació Benjamín, el pequeñito de la familia. Gritaba, movía las manitas y la niña estaba contenta. Todos ya respiraban con cierto alivio y la dejaron de vigilar. Y ella se acercaba, se escurría para verlo cuando lo bañaban, cuando lo cubrían de talco de la cabeza a los pies. Y hasta la madre le acariciaba la cabeza a la niña cuando ella le prestaba un dedo al pequeñito para que jugara. Pero a la vez no podía dejar de pensar en aquel, al fondo del corredor.
un día paseaba de la mano de su padre y le dijo: ahora que tenemos un niño nuevo, ¿por qué no tiras el otro? El padre apretó los ojos, se detuvo y le dijo: el otro también es tu hermano. La niña se soltó furiosa. No, no es mi hermano, no es un niño, es una cosa asquerosa. El padre se puso pálido. Ella lo miró a los ojos y se abrazó a sus rodillas, deseando que le pegara para librarlo de tanto dolor. El padre se inclinó, tomó la carita de la niña entre sus manos y le dijo: es tu hermano. Está vivo. Las pupilas azules parecía que le iban a estallar. Se llama Alberto. Y le dio un beso largo. Y después siguieron caminando en silencio, tomados de la mano, temblorosos, bajo la luz difusa del atardecer.